Bien, saludos de la audiencia de Saleca TV, Canal 10 Telecable El Cercado. Saludos a nuestros amigos, a nuestros seguidores fieles de Ventana Cultural RD. Como siempre, cada semana en nuestro programa, donde tratamos de hacer comunicación para un mundo mejor, comunicación para una sociedad mejor. El programa anterior iniciamos, vamos a decir más bien, un ciclo de programas sobre la Cuaresma. Es un programa que no solamente está dirigido a los fieles católicos, sino a todas las personas que en términos culturales, en términos religiosos, quieran saber el verdadero significado de la Cuaresma. En el programa anterior tuvimos al amigo de Donato, mi hijo, Francisco Alberto, que nos hablaba justamente de el inicio de la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Y nos daba una serie de explicaciones sobre esta celebración. Este programa vamos a dedicarlo hoy, Donato, a algo que a mí me llamaba poderosamente la atención cuando estaba en la edad de ustedes, que también hacía una vida religiosa más activa. Yo recuerdo cuando en mi pueblo, que es justamente donde está la casa matriz de este programa, en Saleca TV, y justamente el dueño de este canal de televisión, Alexis Dicló, y yo, pertenecíamos a un grupo de jóvenes que se llamaba Asociación de Jóvenes Cristianos. Y voy a decir, creo, bueno, no sé si era para mi pueblo la primera vez, pero creo que vivimos la primera experiencia de la primera Pascua Juvenil, por allá por finales de los años 70, creo que 79, 80. Entonces, yo le decía a Francisco Alberto la semana pasada que el mundo ha cambiado tanto que ya muchas veces muchísimas personas no ven el tiempo de Cuaresma como un tiempo de recogimiento, ni la Semana Mayor como una semana de recogimiento aún mayor, sino que lo ven como un tiempo de asueto. Y a mí eso me preocupa como padre, como educador. Y entonces yo quisiera que conversáramos sobre la Pascua Juvenil, pero antes yo quiero que tú le cuentes a nuestra audiencia quién es Donato. No te voy yo a presentar, preséntate tú mismo. Sí, bueno, muchas gracias Francisco por la invitación. Saludos a los amigos televidentes. Mi nombre es Donato Ángeles, soy abogado de profesión, especialista en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Diferentes ámbitos, tanto en el ámbito financiero, no financiero, en el sector seguro, en el sector del mercado de valores. Pero sobre todo, en primer lugar, soy católico, soy cristiano. Estoy ahora mismo abocado al estudio del derecho canónico. Lo llamo poderosamente la atención, eso. Y bueno, tengo ya prácticamente más de 15 años siendo miembro activo de mi parroquia, que es la Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Me crié en una familia católica no practicante, en el sentido de que sí fui bautizado, estudié en un colegio católico, en el colegio Loyola de aquí, de la Compañía de Jesús, con los jesuitas. Y bueno, ahí nos dieron los sacramentos de iniciación cristiana, después del bautizo, el sacramento de la confirmación y el sacramento ya de la Eucaristía. Y bueno, ya con el paso del tiempo, gracias a Dios el Señor me ha llamado nuevamente
a su redil. Y lo que más me gusta, porque siempre he dicho que mi santificación siempre va a estar en el servicio. Yo siento que el Señor me ha llamado a poder servir a los demás, como uno de los lemas de San Ignacio de Loyola, en todo amar y servir. Y eso de los jesuitas, de que se ponen a disposición de los demás, eso lo pude ver en esos movimientos eucarísticos que estuve en el colegio hasta que me gradué. Entonces entré a la universidad y luego me fui al exterior a hacer una maestría en Derecho, pero ya cuando ya retorné en el año 2015, ya sí estoy totalmente involucrado en mi parroquia, en la parte de la pastoral juvenil, justamente la Pascua Juvenil, en los retiros Felipe, y en cualquier otro ministerio que nuestro párroco requiera. Actualmente junto con mi esposa somos parte del ministerio de lectura de proclamadores de la parroquia, somos los encargados del ministerio de coordinadores de los coordinadores de misa de nuestra parroquia. Entonces estamos ahí y bueno, ya prácticamente estamos abocados ya en el proceso ya de esta Pascua Juvenil de nuestra parroquia, que ha sido siempre, gracias a Dios, hemos tenido una acogida de un promedio de 100, 125 ovejitas, así que le llamamos los jóvenes que van, y no tan jóvenes, porque también nosotros no nos cerramos a edades, sino que si una persona ya considerada adulta decide tener esa experiencia con nosotros, es más que bienvenido, porque se dividen los grupos, obviamente sí, se dividen los grupos de los menores de edad hasta los menores de edad de 8 a 13, de 13 a 17. Ya si ya los mayores de edad se trata de tocar los temas más generales, pero también tenemos la particularidad en nuestra parroquia que se hacen mini comunidades que se dividen así, de acuerdo a la edad, exactamente. Ahí sí se dividen un grupo que se llaman pastoreo, que se hacen de 3 o 4 personas, que hay un servidor que orienta y ayuda a aterrizar algunos temas o dinámicas que se dan en la pastoral, en la Pascua. Y por ende, ahí ya con la experiencia de vida que tenga el servidor, con la edad promedio que tengan las ovejitas que forman esa mini comunidad, entonces ya ahí se forma todo ese fin de semana un vínculo más fuerte. Bueno, mira, antes de entrar de lleno a lo que es la Pascua Juvenil, ¿en qué país tú hiciste tu especialidad? En España, en Madrid. ¿Lo hiciste en Derecho Penal Económico? Se llama. Penal Económico. Sí. Por eso veo que te has especializado en lavado de activos y ese tipo de cosas. Así es. Y antes de iniciar, vamos a pedirle a los seguidores o a quien esté viendo el programa que si ha llegado a esta parte y le gusta lo que estamos haciendo, que le dé like y que se suscriba al canal para nosotros poder seguir produciendo comunicación de calidad. Mira, Donato, yo quisiera que tú nos expliques, por ejemplo, la Pascua se celebra en la Semana Mayor, desde el lunes hasta... Desde el Domingo de Ramos. Desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, exactamente. Tú sabes que bregar con gente siempre es difícil. ¿Cuál es el programa? ¿Cómo? Explícame parte por parte. ¿Cómo? Y te digo que me explique porque ciertamente ya se me olvidó. Del 79 para acá ya se me olvidó, pero tener enfocado a un grupo de 100, 125 personas de domingo a domingo significa que debe haber una dinámica bien organizada para que esas personas mantengan el interés. Explícame desde el día primero hasta el día último cuáles son los procesos, la dinámica que ustedes desarrollan para que esas personas se mantengan enfocadas. Claro, sí. Quiero primero destacar de un dato que me imagino que muchos se preguntarán que por qué la Semana Santa varía
fecha de fecha. Eso le preguntamos a Francisco. A Francisco. Pero bueno que vuelve. Sí, bueno, también ya en eso, bueno, y partiendo de la fecha de la Pascua es que se comienza a contar hacia atrás el miércoles de ceniza. Y es tan sencillo que es la luna. La luna va a definir cuándo es el inicio de la Pascua, de la Cuaresma, porque se considera que el domingo de resurrección es el primer domingo posterior a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Dígase que después del 1 de marzo, cuando se haga la primavera inicia el 21. Ajá, el 21 de marzo exactamente. Entonces cuando haga luna llena, posteriormente cuando usted vea la luna llena el próximo domingo ya se sabe que va a ser el domingo de Pascua, el domingo de resurrección. Esa medición la iglesia lo ha tomado desde hace ya más de 1700 años y podemos saber de aquí a los próximos años cuándo va a empezar cada semana mayor, la Cuaresma, etc. Y empiezan a contar los 40 días hasta llegar al miércoles de cenizas. Entonces usted nos preguntaba cómo nosotros como parroquia motivamos, llegamos a todos los jóvenes y los no tan jóvenes también para poder participar dentro de esas actividades. Porque en nuestra parroquia tenemos la misa de los domingos de Ramos, con la entrega de los ramos, la bendición de los ramos. Exactamente. Entonces, lo que hace nuestro párroco es que de lunes a miércoles hay actividades, charlas informativas, reflexiones, etcétera, para mantener viva a la comunidad parroquial, no solamente a los jóvenes, sino también a la comunidad adulta. Entonces, los días fuertes de la pastoral juvenil, de la Pascua juvenil, empieza ya en el triduo pascual, que son lo que se considera Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, porque el Sábado Santo no se toma en cuenta por la circunstancia de la liturgia que vive la iglesia en esos días. Pero sí, en la Pascua juvenil sí es el último día de la Pascua, porque en nuestra parroquia la Pascua juvenil se va desde el Jueves Santo al mediodía, que empiezan las inscripciones, empieza todo el proceso de entregar tu café, de saber en qué comunidad te va a tocar en pastoreo, de empezar a confraternizar con las demás personas, y luego abarca Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, hasta tipo 3:30, 4 de la tarde, porque le damos chance a las personas, a los que nos acompañan en la Pascua Juvenil, a alistarse para recibir la gran vigilia del Sábado Santo de la noche, para que tenga el tiempo suficiente para prepararse, maquillarse a la mujer, arreglarse el pelo, que es muy importante para ella. Créame, yo que estoy casado, sé lo importante para mi mujer en esos puntos, y bueno, y vivir esa vigilia por la cual hacemos esa Pascua juvenil. Entonces, Perdóname que te interrumpa. Es para un buen cristiano, siempre es agradable tener buena presencia en la casa del Señor. Claro, totalmente. No es solamente la mujer. Sí, porque así yo siempre he dicho, si para una boda usted va a ir a celebrar una boda por la iglesia, usted va a celebrar el amor de dos personas, con mucho más razón usted tiene que ir a la iglesia bien vestido, bien puesto y presentable, para usted recibir el amor de los amores y el amor que le tiene el Señor hacia nosotros. Entonces, por eso siempre he dicho que siempre hay buena presencia. Por ejemplo, para poner un ejemplo, yo por regla personal, yo no voy en tenis a misa. O sea, Pero y mira, que tenis es un calzado ya normal, claro, de moda. Sí. Que incluso hay personas que usan, vamos a decir, traje sport con tenis. Claro, sí, pero yo por regla normal no voy en tenis. O sea, el calzado que yo utilizo es zapato. Y trato siempre de ir por lo menos en camisa manga corta. Sí. Ni siquiera polo shirt, ni t-shirt, ni nada de eso. Pero es algo particular mío. Eso es particular. Particular mío, cada quien puede ir como desee, pero siempre y cuando guardando la postura y a donde usted se está dirigiendo. Entonces, volviendo a la Pascua,
Podemos ver que llega la inscripción, llegan los padres con sus hijos menores de edad, donde ellos tienen que dar su consentimiento, sus números de contacto de emergencia, por cualquier circunstancia que le pase a los niños, siempre tener ese backup con una llamada constante de los padres. Ya con los mayores de edad, con los jóvenes de 18 años hacia adelante, ya tenemos, se le da temas sobre particularmente cada día de la que corresponde a la Pascua. El Jueves Santo se tratan temas de tanto del servicio por el lavatorio de los pies, la institución de la Sagrada Eucaristía en la Última Cena, y se tratan tanto temas catequesis como dinámicas que para que las ovejitas se inmersan en esa experiencia, tengan una experiencia más directa de lo que queremos llevar, de lo que queremos transmitir. Y siempre, algo que que nuestro párroco siempre nos ha hecho mucho énfasis, que siempre todas las actividades se terminan con la actividad propia del templo. Dígase que empezamos al mediodía, las inscripciones hasta las 2, 3 de la tarde, y luego todas esas actividades, y bueno, y luego vamos al templo a participar, por ejemplo, en el Jueves Santo, en la misa de la Cena del Señor, que ahí está, se canta el Gloria por primera vez desde antes de Cuaresma, al inicio de la misa. Está el rito del lavatorio de los pies, y luego está la entronización del Santísimo en el monumento que se realiza todos los Jueves Santos para acompañar al Señor en ese martirio del Huerto de los Olivos, y llegamos ya a Viernes Santo. Pero antes que quiero hacer un punto en Jueves Santo, que se hace animaciones, antes de iniciar con los temas, se hace animaciones, dinámicas rompehielo, en personas que posiblemente nunca se hayan visto, pero que tienen que compartir entre ellos para precisamente empezar a tener esa química y esa unión y esa armonía. Y bueno, pero ya el Viernes Santo, como es uno de los días que concluye con el gran silencio de la iglesia, también nosotros tenemos respetuoso y empezamos con una oración tranquila, invocando al Espíritu Santo. Nosotros hacemos los laudes, los servidores, y invitamos a la ovejita si desean. Empezamos haciendo los laudes a las 8 de la mañana. Y ahí empezamos entonces, nos abocamos a lo que llega el Viernes Santo, que posiblemente se hable del sacrificio del Señor hacia nosotros, del silencio, de las respuestas que posiblemente que el Señor le tenga a uno, y uno cree que por haber tenido el silencio, el Señor no lo escuche. Así como Él dijo en la cruz: Señor mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas veces nosotros hemos dicho eso, que creemos que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, Él en el silencio está trabajando en lo que sea, en la petición que hayamos tenido o tengamos. Y siempre y llanamente hay que pedir que siempre la voluntad del Señor se haga en nuestras vidas. Y nosotros pedir el discernimiento y la sabiduría necesaria para saber identificar cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida. Entonces, por eso el Viernes Santo siempre lo tenemos en ese punto. Concluimos las actividades a las 2 de la tarde, porque nos unimos al Vía Crucis que se hace por los alrededores de la parroquia, y luego que se acaba el Vía Crucis, tenemos entonces la liturgia de la Pasión del Señor y la adoración de la cruz en el templo, donde se leen los pasajes de la Biblia. Se hace una oración de colecta mucho más extensa, porque se pide hasta por los ateos, por los judíos, por los que no creen, por los que creen o los que creen que no son cristianos, etc. O sea, es una celebración diferente, pero a la vez especial, porque ahí uno se ve lo que la iglesia quiere demostrar en Viernes Santo. Y ahí, como le dije, se concluye con el gran silencio, que ya pasa al sábado santo, que antes le decían sábado de gloria, que empezamos nuevamente en silencio, con los laudes. Entonces ahí empezamos a ver el sentido de la esperanza, sentido de que esto pasó, pero él siempre dijo que va a haber algo más allá de la muerte.
porque la muerte nunca tiene la última palabra, porque nuestro Señor es un Dios de vivo, y así mismo lo dice, y por ser un Señor de vivo, un Dios de vivo, sabemos de que esa esperanza se va a llegar. Nuestro párroco sí tiene una finalidad, es que tratar de no hablar de resurrección en la Pascua juvenil. ¿Por qué? Porque esa resurrección que se va a hablar la tenemos que vivir en la vigilia pascual, que es la misa más importante para nosotros los cristianos, porque así mismo dice la palabra, que si Cristo no hubiese resucitado, van afuera nuestra fe, van afuera nuestra esperanza. San Pablo, ¿no? Exactamente, en una de las cartas. Entonces, por eso es que nuestro párroco siempre dice que podemos hablar de esperanza, podemos hablar de espera, que podemos hablar de que estamos junto con la Virgen ahí llorando en la tumba. Pero cuando hablamos de resurrección, ya va a ser en la vigilia. Que la vigilia es preciosa. Me acuerdo yo todavía la primera vigilia que yo viví, que se me eriza la piel siempre, por la experiencia que yo viví, por cómo los jóvenes, que yo fui eso mismo. Mi primera vigilia fue cuando mi primera Pascua que yo participé. Y me insistieron tanto que hay que ir bien vestido, buen mozo, lavado, afectado, todo lo demás. Y eso fue, y yo vi la gran diferencia entre todas las misas son especiales. Todas las misas se celebra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa vigilia se ve que es algo indescriptible. Que lo invito a todos que la vivan y que la vivan con el sentimiento que debe de ser. Que vemos que ese punto final, porque para mí la Pascua juvenil no se termina hasta tanto se viva la vigilia, porque la vigilia pascual es de las partes más importantes que tiene nuestra fe. Una vigilia es larga, porque obviamente se leen 7 lecturas, cada una con sus salmos, con su oración de colecta, pero algo precioso, es algo que vale no la pena, sino la alegría de poder participar en la vigilia. Qué interesante. Es interesante y justamente uno de los objetivos de hacer este programa es porque creemos que el mundo solamente existe afuera. Uh-huh. Como yo te decía ahorita, ya no vemos la Semana Mayor como una semana de reflexión y creemos que el gozo solamente podemos encontrarlo en un río o en una discoteca en un resort, en un resort, cuando yo creo que el verdadero gozo, por lo menos yo que viví la experiencia, aunque también fui joven y algunas veces lo que quería era estar en la calle, y justamente por eso la preocupación de tratar de que muchos jóvenes en este año y en los años venideros puedan incorporarse a este bello proceso de vivir la experiencia de una Pascua juvenil. Y ustedes, tú, Donato, Francisco Alberto y su grupo de amigos, me han enseñado a mí que para disfrutar no hay que estar en una discoteca, porque yo veo como ustedes gozan muchísimo cuando se juntan ahí atrás en esa terraza a jugar dominó, a cherchar y hablan de cosas interesantes, o sea, hablan de cosas del mundo, pero al mismo tiempo también hablan de la palabra. O sea, la experiencia de ser, vamos a decir, un militante de la fe, porque eso, así es como yo lo considero a ustedes. O sea, ustedes son jóvenes que viven la fe, y eso no significa que un día no vayan a bailar con su esposa, o no vayan a bailar con su novia, o no vayan a la playa. Claro. Pero la diversión la ven desde una perspectiva diferente. Entonces, yo creo que, no sé, en mi tiempo, la Pascua juvenil jugaba ese papel. No sé si, yo quisiera que tú me expliques, me imagino que cada año se incorporan jóvenes nuevos al proceso. Si hay una manera de darle seguimiento a esos jóvenes para ver o de evaluar al final
¿cuál ha sido la experiencia al finalizar la Pascua? Sí, claro. La Pascua Juvenil se nutre en muchos aspectos. Obviamente, ahora mismo en la era de las redes sociales ya también la invitación se hace masiva. Sí, Pero también nosotros tenemos dos comunidades abiertas, dos grupos abiertos de jóvenes allá en nuestra parroquia, que uno se reúne los jueves en la noche y los otros los sábados en la tarde. Ellos son para mayores de 18 años y hay también los sábados para desde 8 años hasta, bueno, hasta más mayor de edad en horarios diferentes, y de ahí es que más o menos se nutre los participantes de la Pascua Juvenil. Y así como usted dice, o sea, cuando se acabe esta Pascua, ya también va a haber un llamado a que mantengan esa llama que va a despertar, porque el Señor, cuando tú lo conoces, no te deja indiferente. Y yo le apuesto que todas las personas que han vivido la Pascua Juvenil han sentido por lo menos un toque del Señor. Que ese Espíritu Santo se ha manifestado en eso. Y por ende, esos grupos se mantienen activos todo el año completo. Uno que se llama Voceros de Cristo, el otro se llama Grupo Lot, de la parroquia. Y por ende, ellos se mantienen activos. Porque también muchos servidores que tenemos de la Pascua Juvenil también vienen de esos grupos. Yo fui parte de Voceros de Cristo por más de 10 años. De Voceros de Cristo, de uno de los dos grupos, del grupo de los jueves de la noche. Y de ahí fue que me pude nutrir, seguir nutriéndome del Señor después de haber tenido una experiencia Felipe, de haber participado en la Pascua Juvenil. Y así como usted dice, nosotros no somos perfectos, nadie es perfecto, solamente el Padre. Pero nosotros sí nos gusta nos gustan los tragos, nos gusta salir a la discoteca, a bailar. Como usted mismo dice, sentando en sus terrazas a jugar dominó, a hablar de la vida, a hablar de todos los temas, con cerveza en la mano. Eso no quita nada, pero siempre con medida, porque al fin y al cabo no es el hecho de no pertenecer en el mundo, es saber estar en el mundo sabiendo lo que a nosotros nos corresponde hacer como jóvenes. Y si nosotros podemos de alguna manera evangelizar, créame que esa oportunidad la vamos a tener. Ya sea aquí cuando viene una persona nueva, un amigo de Francisco Alberto nuevo que nos escucha hablar y a veces se interesa y se entretiene. Y así sucesivamente vemos casos de que vamos a la playa, vamos a río, vamos a resort. Pero sabemos que, por ejemplo, la Semana Santa no la negocio con nadie. Gracias a Dios, mi mujer y yo siempre tomamos la decisión cuando nos casamos, de que donde quiera que nos requieran de servir, ahí vamos a estar. Y sabemos que estando en la Pascua Juvenil o no, en la Semana Santa, nuestra parroquia siempre va a requerir de servidores extra por todas las actividades fuertes que hay en la misma. Y por ende nosotros siempre estamos dispuestos, siempre estamos tratando de ayudar y de servir en nuestra parroquia. Y si este mensaje le puede ayudar a un joven que está decidido de que lo invitaron para un coro, una chelcha o lo que sea en Semana Santa, que se quede con su parroquia, que se quede con su iglesia, que fin de semana va a haber bastante. Después de esta Semana Santa vamos a tener ya el día del trabajo ahí a la vuelta de la esquina. Y si no, vuelve Corpus, que usted puede ir a misa en la mañana y luego se va haga su puente. Y así sucesivamente. Y así vemos que el Señor, cuando ve a la persona entregada, Él paga, y paga muy bien. Nosotros hemos tenido, la parroquia ha tenido miles de testimonios, la Pascua Juvenil ha tenido miles de testimonios de personas que han llegado depresivas, que han llegado con problemas en su casa, que han tenido problemas en el trabajo, de alcohol, de droga, etc. Y el Señor
en esas Pascuas, Prepara. en eso lo prepara para, puede ser que su problema no se desvanezca, pero sí para por lo menos va a cambiar el matiz con el que ve el problema. Además, la luz. Exactamente, El Señor le da luz exactamente. para entender en un momento determinado a uno una situación crítica que uno esté viviendo. Y yo siempre, hay una parte de la oración que a mí me gusta muchísimo, de la oración que hace el Señor Padre. Dice, hágase, Señor, tu voluntad. Ujú. O sea, porque muchas veces pedimos y queremos que se haga la voluntad nuestra. Sin embargo, Él nos enseñó que pedirle a Dios que se haga su voluntad. Ujú. No la de nosotros. Nosotros pedimos, por Él es que sabe lo que nos va a dar. Hágase, Señor, tu voluntad. Hay que pedir convencido de que el Señor siempre para sus hijos lo que quiere es el bien. Mira, entonces, en esa dinámica, jueves, viernes, sábado, llega el domingo de resurrección. Ujú. Qué alegría, cuéntame. Sí, bueno, nosotros en la Pascua Juvenil no hacemos ninguna actividad el domingo, porque ya son 3 días pisados. Sí. Bueno, no son pesados. No, son pisados e Pisados, intensos. pero no pesados. Sí, exactamente, son pisados y son intensos. Entonces el domingo de resurrección, lo que sí invitamos a los muchachos a que vayan a la misa correspondiente al domingo de resurrección, y ahí entonces sí le podemos dar más seguimiento en los grupos que le comenté, en poder continuar dentro de la parroquia, perteneciendo, sirviendo en uno que otro ministerio. En la parroquia tenemos más de 25, 30 ministerios a los que pueden servir. Y así como siempre decimos, cogerlo caliente, porque así justamente en el evangelio de hoy que decía, Señor, vamos a hacerte 3 chozas para quedarnos aquí porque qué bien se siente. Entonces esa es prolongar lo bien que yo me sentí en la Pascua, tratando de servir en la parroquia o pertenecer en esos grupos, para que poco a poco el Señor vaya moldeando tu vida nuevamente. El pueblo de Israel celebraba una Pascua Sí. antes de la venida de Cristo. Sí. ¿Qué tú me puedes decir de eso? Bueno, justamente la Pascua significa paso. Uh-huh. En ese punto, la Pascua judía es una prefiguración de la Pascua cristiana, que justamente partiendo de lo que les comentamos de la luna llena, si el primer domingo, dígase el 21 de marzo, si el mismo día del 21 de marzo cae domingo, ese día la iglesia no lo celebra porque es el día de la Pascua judía. Y por eso la iglesia, para no interponer la celebración de la Pascua judía con la Pascua cristiana, entonces lo traslada al próximo domingo. Porque Cristo, cuando celebró la última cena, estaba celebrando la Pascua judía. Estaba celebrando ese paso que el Señor le dio, que Dios le dio a Egipto, al pueblo de Israel en Egipto, para su liberación de la esclavitud y del faraón egipcio. Entonces, simple y llanamente, la Iglesia Católica conmemora lo que Cristo celebró en ese día. Y hablamos de luna llena, y la luna llena es muy importante porque los judíos salieron con la luz de la luna. Salieron de noche de Egipto hacia su liberación a la tierra prometida. Y por ende es que la luna es muy importante, la luna llena en primavera es muy importante para decidir fechas dentro del calendario de la Iglesia Católica. Se toma la luna como referencia. Así es. Vamos a decir el calendario lunar. Exactamente. El calendario lunar para que los televidentes entiendan mejor. Sí. Bueno, ¿cómo tú ves el papel de la iglesia actual en la orientación de los jóvenes? Bueno, ¿qué le digo? Algo con el Papa León XIV, que todavía no tiene ni un año en su pontificado, todavía no se ha visto posturas, no se ha declarado ningún tipo de posturas. Sin embargo, la iglesia con el Papa Francisco simplificó el mensaje de la iglesia para que se pueda entender a los jóvenes. Sin embargo, el Papa Francisco no cambió nada de lo que la iglesia tiene 2000 años diciendo.
sea, el Papa Francisco solamente 2226 años. exactamente, la iglesia lo único que hizo el Papa Francisco es allanar el lenguaje. Sin embargo, el fondo sigue siendo el mismo desde la fundación de la iglesia con San Pedro como primer papa. Como primer papa. Y vemos con la Jornada Mundial de la Juventud, que yo tuve la bendición de poder participar ¿En cuál de ellas? en el 2019 en Panamá. En Panamá. Fue algo impresionante y ya mismo se ha visto como un resurgimiento en la fe católica más en los países europeos. Hemos visto que hay noticias de que gracias a Dios se ha roto el récord de bautizo de jóvenes en Francia. En Alemania también ha aumentado las vocaciones. Y bueno, sabemos que con el Papa León XIV vendrán momentos en los que tendrá que definir muchas cosas hablando de jóvenes y poniendo el punto sobre las IES, en algunos temas un poco que pueden ser espinosos, sin embargo que hay que tratarlos. Y la Iglesia Dominicana, en particular, entiendo que cuando el arzobispo coadjutor, el Monseñor Diplan, por lo menos aquí en Santo Domingo, asuma, también veremos qué postura tendrán dentro de la juventud. Sabemos que la juventud tiene que ser parte viva de la iglesia, porque ellos son presente y futuro de que se continúe la iglesia como va y hacer parte de las palabras que Cristo le dijo a Pedro, que ni la puerta del infierno prevalecerán contra ella. O sea, nosotros podemos autosabotearnos y como que la iglesia, por ser guiada por el Espíritu Santo, va a mantenerse, pero se debe mantener con los hombres que están, o sea, con hombres y mujeres. Y pues la juventud debe tomar más participación dentro de la iglesia, de tomas de decisiones. Que son muy jóvenes, pero si los jóvenes son preparados, también nosotros podemos tomar parte de esas decisiones. Sí, pero yo creo que muchas veces los padres tenemos la responsabilidad de un poco introducir a nuestros hijos en la fe. Claro. Pero tú sabes que a medida que los muchachos crecen, hacen su propia agenda. Pero si de alguna manera los padres, desde temprana edad, después del bautizo, lo llevan con frecuencia a la iglesia, pues ellos se van sintiendo más identificados. Porque es que la lucha siempre, con la sociedad siempre ha sido difícil. Y yo se lo digo a mis estudiantes. Yo digo, bueno, porque yo a los estudiantes los veo como mis hijos y hablo con ellos como mis hijos. Y cuando yo le hablo con ellos, bueno, nosotros los padres tenemos una lucha constante con la sociedad, porque tú en tu casa, tú estás tratando de transmitirle unos valores a tus hijos, pero en la calle, porque tú no tampoco puedes criar tus hijos de manera aislada, tus hijos tú tienes que enviarlos a la escuela, claro, y allí ellos van a interactuar con personas que quizá van a tener algunos de los mismos valores, pero quizá otros no van a tener esos valores, y entonces es una lucha constante. Y yo creo que en esa lucha constante por construir ciudadanía de bien, por construir hombres y mujeres de bien, yo creo que la iglesia juega un gran rol. Así que, Donato, yo te agradezco esta comparecencia y te dejo el escenario a ti para que si tú quieres enviarle un mensaje a los jóvenes de tu generación, de esta generación, de la generación más pequeña y también a los no tan jóvenes, porque el mensaje no es solamente para los jóvenes, es para toda aquella persona que sienta curiosidad. Claro. Porque algo que me decía Francisco Alberto, bueno, es que ahora la Pascua no es solamente juvenil, exactamente, es una Pascua más amplia. Así es. Sí, como les dije, no tomen esta Semana Santa, estos días de descanso, de vacaciones. Pueden descansar, sí, pero intégrense a las actividades de sus iglesias, intégrense a las actividades de sus parroquias. Si la Arquidiócesis de Santo Domingo, me imagino que también la diócesis de allá de San Juan,
tienen folletos de cómo hacer preparar Pascua, de cómo preparar todo ese engranaje para vivir como debe de ser ese triduo pascual. Intégrense, lean, fórmense. Y cualquier opinión que tengan de la Iglesia Católica en contrario, primero lean lo que dice la Iglesia sobre eso. No se lleven de grandes titulares, no se lleven de páginas que solamente quieren interactuar por los clics, por los likes. Lean el magisterio de la Iglesia. La Iglesia tiene 2000 años, 2000 y pico de años. Y todo por la cual la postura de la Iglesia está debidamente fundamentada, está debidamente estudiada científicamente, moralmente. La Iglesia falla porque está compuesta por seres humanos. Sin embargo, como la guía del Espíritu Santo, siempre va a ser santa. Y por ende, los invito a que lean, los invito a que saquen esos sesgos que puedan tener de su conocimiento y tengan la oportunidad de conocer la verdadera Iglesia de Cristo. Bueno, me parece que estos consejos que hemos conversado son bastante importantes y que van a ser del interés de nuestra teleaudiencia. Y yo espero que de alguna manera esta conversación pueda contribuir a que muchos jóvenes este año se acerquen a la iglesia y se incorporen a la celebración de la Pascua. Amén. Y que a partir de ahí mantengan esa llama viva. Amén. Y que resucitemos junto con el Señor. Claro, el domingo de resurrección, así es. Bueno, muchas gracias, Donato. No, gracias a usted.